Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de sábado 8 de agosto del 2026. Un videoblog más de Acrisolándonos. Parece que es el número 464. Bien, este videoblog, como todos hasta el momento, preparado bajo los auspicios y asesoría del ingeniero Saúl Conchas. Y al frente de ustedes un servidor, Anastasio Conchas. Aquí estamos, ya ven, en el ciclo de la trilogía: el conocimiento, la sabiduría y la prudencia. Tres valores que conjugados nos dan un resultado muy avanzado de acrisolamiento, de superación personal. ¿Cómo quisiera yo haber visto esto hace ya muchos años? Y aunque ya soy grande, pues siento que me es muy valioso, pero de veras que desearía de joven haber visto este tipo de cosas así, de sencillas, de útiles, de valiosas. Tres frases antes de empezar con nuestro último tema de la trilogía, la prudencia. Tres frases. Una que justifica lo que trata de hacer acrisolándonos, no nada más aquí en los videoblogs, también escribiendo en el periódico local, por ahí una vez por semana. Así es, amigos, esa es nuestra idea, que se refleja en esta frase de Maximilien Robespierre. Robespierre fue uno de los protagonistas de la época del terror durante la Revolución Francesa. Fue abogado, fue diputado, fue presidente de la Asamblea Nacional ahí en Francia, en aquella Francia que después de la Revolución se habían deshecho de la monarquía y habían instituido la República. 1789. Apenas 15, 16 años después, Napoleón instauró, ni siquiera la monarquía, ya lo hemos dicho, instauró el imperio. Se hizo coronar emperador el señor. En esa Francia, 15, 16 años, republicana, con esas ideas de estos grandes hombres, pero quién sabe qué hicieron ya con el poder. El secreto de la libertad consiste en educar a la gente, acrisolar a la gente, mientras que el secreto de la tiranía reside en mantenerla ignorante. Fíjense cómo anda la educación en muchos países. Fíjense cómo anda en México. Fíjense cómo anda la UNAM, nuestra máxima casa de estudios. Y no se crean que esto no es inducido. Es inducido porque la educación va contra las cuestiones tiránicas, las opresiones. Esta frase fue de Maximilien Robespierre allá por 1780. Fíjense cuántos años. Otra, esta frase es de 1915 por ahí. No se puede pensar en construir un mundo mejor sin mejorarnos como personas. Cada uno de nosotros debe trabajar en su propia mejora, en su propia construcción. Marie Curie, ganadora de 2 premios Óscar, uno creo en 1903 y otro en 1911, de física y de química. El primero con otros dos, su esposo y Becquerel, su esposo Pierre Curie.
Y el tercer pensamiento, para nosotros, directito, acrisolándonos. Solo el que intenta lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible. Solo el que intenta lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible. Soñamos por medio de nuestro programa con un México de ciudadanía, de ciudadanos acrisolados para poder tener gobiernos de calidad, por no decir que de excelencia. Mientras ni se hagan ilusiones, mientras sigamos siendo un país de ciudadanos sin acrisolarnos, sin educarnos, como dijo Robespierre, socialista, pero él lo dijo. Solo la educación, el acrisolamiento, los movimientos violentos, revoluciones, guerras sazonadas, levantamientos, no llevan a nada bueno. Fíjense cómo está Cuba, fíjense Venezuela, fíjense Nicaragua con Daniel Ortega, que fue guerrillero, como fue Fidel Castro en la Cuba, como fue Petro en Colombia, muy amigo de cierta mujer muy famosa por aquí en México, porque fueron guerrilleros. En fin, ya Colombia ya votó de nuevo por la derecha. Ya dejaron la izquierda, es una izquierda falsa, no es cierto. Quieren relacionar izquierdismo con socialismo y ambos son una farsa por el lado de la violencia, de llegar a ellos por decreto. Se debe llegar por medio de la educación, hasta el comunismo, ¿cómo no? Pero por medio de la educación. Caray, hablo sin prudencia, ¿verdad? Bueno, volviendo a nuestra trilogía, amigas, amigos, ya vimos el conocimiento que es acumular datos por medio de la observación, memorizar pues esos datos, tenerlos bien grabados como espada en la roca, por medio de la observación, del estudio, de la reflexión, de las buenas pláticas, saber escuchar, ahí se aprende muchísimo, saber escuchar. Y luego esto nos lleva a la sabiduría, lo vimos ayer, la sabiduría que toda persona sabia sabe actuar analíticamente, críticamente desde luego, pero analíticamente, por fases, con prudencia, para construir el bien propio y el bien de los demás. Así es, amigas, amigos. Y hablar de prudencia, hablar de prudencia es simplemente una cosa tan sencilla. Fíjense, prudencia viene del latín prudentia, y prudentia viene, a su vez, digamos que es una contracción de providencia, pro antes o por delante, pero más bien es antes, y videncia ver, viene de videre, del verbo videre, latín. Entonces, ver las cosas antes. ¿Qué es esto? Bueno, es que la prudencia es una virtud. Ya ven lo que dijo Aristóteles, la virtud son buenos hábitos. La virtud pues tiende hacia el bien y su contrario es el vicio que tiende hacia el mal. Entonces, la prudencia es una virtud que nos permite como buen hábito, buena costumbre, vamos a decirle, pensar las cosas con sensatez, con calma, con templanza, sin acelerarnos, sensatamente, que quiere decir con sensibilidad, con cautela, pensar las cosas, con cautela, con cuidado y moderación, sin acelerarnos.
para entendernos bien, sin apurarnos, con calma, sabiamente. Y luego esto, ¿para qué? Para discernir lo mejor, o sea, para al analizar con sensatez, con cautela y con moderación, discernir, o sea, concluir en la mente lo mejor de lo que estamos analizando para evitar daños a sí mismo y a los demás, porque estamos hablando de temas que tienden hacia el bien, de virtudes. Toda virtud tiende hacia el bien. ¿Cuáles son los pasos, las fases de la prudencia? La deliberación, con sensatez, decíamos, pensar cuáles son las opciones para el asunto que estamos tratando, cuáles son las diversas soluciones y cada una, qué consecuencias favorables y desfavorables puede traer, analizar, sí, prever, que al fin eso significa prudencia, providencia, ver antes las cosas, no después. ¿Todo para qué? Es lo mismo que decir pensar antes de decidir, pensar primero, pensar antes de tomar decisiones, decíamos, y luego pensar antes de actuar, pensar antes de hablar. Ya ven cómo a veces nos aceleramos y decimos algo de lo que después nos arrepentimos, porque al final no era lo que queríamos manifestar, pero como nos aceleramos a no pensar antes de hablar, ahí está el error. Eso es. Después de deliberar y ver las distintas opciones y sus respectivas consecuencias, proceder a enjuiciar la situación con prudencia, dentro de la prudencia con calma, o sea, decidir, hacer un juicio. Vamos a irnos por aquí. El juicio es decidir después de la deliberación y terminamos con el mandato o la ejecución cuando ya deliberamos, ya enjuiciamos, o sea, tomamos una decisión, nos decimos nos vamos por aquí, después de haber analizado esto y ver las posibles consecuencias de cada uno, y por aquí nos vamos y vamos de inmediato a actuar, vamos a la ejecución. Sí, entonces todo coincide. La prudencia quiere decir ver las cosas antes de hablar, antes de decidir, antes de actuar. Esa es la prudencia y se complementa con la sabiduría y con los conocimientos para tener material, tener la manera de establecer varias opciones para un solo problema, opciones de solución, porque si no estamos cultivados, si no tenemos conocimientos, podemos ser muy prudentes, pero no tenemos los elementos para tener distintas opciones y tomar de ahí la que finalmente enjuiciamos como la mejor. Terminamos con este ciclo. Recuerden, vamos tras lo absurdo, porque estamos conscientes que podemos lograr lo imposible. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.